La mañana con 2 minutos en Marítima 100.9 este sábado 5 de julio de 2025. Maggie Talavera, periodismo sin Photoshop. ¿Saben qué? Me hubiera quedado hasta la próxima semana con Piraí Vaca. Le voy a pedir mil disculpas a Jimena Costa, mi próxima invitada, porque la he hecho esperar, pero ojalá, Jimena, hubieras podido escuchar un pedacito, te lo voy a mandar después. Me quedaba un mes con Piraí Vaca tocándome aquí al oído con su maravillosa guitarra. Querida Jimena, buen día. Buen día, querida Maggie. ¿Cómo no voy a haber escuchado yo esa entrevista? La voy a buscar. Mira, te la tengo que mandar, claro, con semejante realidad que estamos viviendo. De repente te vas a otro mundo escuchando a Sí. Piraí tocando su guitarra maravillosa, teniéndolo aquí además Solinga para mí. Maravilla, Pero bueno, volvamos al maravilla. mundo real con Jimena Costa. Querida Jimena, como siempre yo molestándote, porque tu voz siempre para mí es necesaria y nos echas luces pensando en la coyuntura política, marcada también por una crisis económica, por un caos que uno ya no sabe para dónde tirar, con mucha información, desperdiciándose algunos temas que son de fondo, porque la coyuntura te arrastra. Ya has visto lo que ha pasado, más o menos las cosas definidas con los candidatos, los registros, las idas y venidas, en medio de muchísimas denuncias de corrupción y la gente todavía con mucha confusión, digo, sin tener en claro qué es lo que va a hacer con su voto el 17 de agosto. Es la elección con mayor incertidumbre en la historia democrática, Maggie. Aunque el 85 habían 18 partidos políticos, la crisis, la UDP, lo que tú quieras, no habían los componentes que hay en esta elección. Voy a empezar por el más grave y peligroso de todos. Porque crisis institucional o crisis multidimensional hemos tenido antes. Pero voy a empezar por lo que realmente es peligroso y solo se ha visto en esta elección, que es la amenaza a los vocales de sabemos dónde viven, de vamos a incendiar el país, de vamos a incendiar el tribunal electoral, conocemos a su familia y en medio de ello bloqueos con muertos, pero no muertos así en enfrentamientos, sino secuestros de policías para torturarlos y reventarlos con dinamita. O sea, no estamos hablando de cualquier violencia en un enfrentamiento político, que igual no es deseable, pero estamos hablando de acción criminal. Estamos hablando de redes criminales que están operando con intereses políticos y lamentablemente generados todos ellos en su movilización por el expresidente Evo Morales. Estamos viendo actuación de mafias en el país en la elección. El tema del consorcio, ¿qué es un consorcio? Es una red en diferentes instancias del Estado para torcer la ley y aprovecharse del poder, ministro, judicial. Mira, es decir, hay componentes que son, que hacen de esta elección algo muy diferente de las anteriores y que al mismo tiempo nos está mostrando la crisis profunda en la que estamos. René Zabaleta Mercado decía que él usaba la crisis como método. ¿Qué implica esto? Dice, la realidad es como un libro cerrado y cuando hay un momento de crisis es como si pudiésemos abrir el libro y ver lo que contiene. Entonces, la crisis en una sociedad, dice, abre esa realidad y nos permite ver lo que contiene, lo que hay dentro. Y esta crisis nos ha mostrado que hay una severa crisis de valores, que las redes no son solo de narcotráfico o de tráfico de armas, también trata de personas, trata de órganos, que más allá del trópico de Cochabamba, donde siempre pensábamos que hay ahí unas redes instaladas con el narcotráfico, sucede en otros lugares del país, como Potosí, es decir, hay narcotráfico en el país porque en Bolivia no es legal tampoco el consumo de marihuana.
por tanto sigue estando dentro de la lista de estupefacientes. Un país donde no se hace monitoreo de los cultivos de coca en todo el territorio nacional, sino es solo una zona de monitoreo, La Paz, Cochabamba, donde no se hace monitoreo de la marihuana y donde no hay control de precursores, Maggie. Entonces, en esta elección se están abriendo cajas negras para mostrarnos lo que se ha construido en los últimos 20 años. Eh, Gente y campesina, indígena, ¿no? Lo que apena mucho pensar que el discurso de la reserva moral de la humanidad tan vinculado a Bartolomé de las Casas, discurso colonial, era pues una impostura, ¿no? Porque los campesinos, los indígenas son iguales que el resto de seres humanos con grandes virtudes y grandes defectos. Y aquí estamos viendo población indígena campesina que cambia kilos de cocaína por autos chutos. Es decir, unas redes criminales infames en las que ha habido intervención del Estado, es decir, o han sido parte de o han mirado al costado para que sus bases hagan lo que quieran. Esta elección pone en evidencia lo que nunca se había visto, el riesgo de que le pase algo a un candidato o a un vocal electoral, y por tanto es la elección, creo, más esperada por la población. Estamos todos contando los días para que de una vez haya elección y preocupados de que se caiga. Entonces yo quisiera plantearte algunas cosas que ya se pueden ver y separar las que todavía no sabemos, hay incertidumbre. Incluso para mí hay incertidumbre respecto al número de candidatos que llegarán a la recta final, ¿no? Porque si quieres partimos de hacer ese análisis. Son 10 candidaturas y hasta ahora, pero la inhabilitación de Dunn con un plazo para resolver, parece que lo que quiere el Tribunal Supremo Electoral es seguir alimentando la incertidumbre y hacer que toman decisiones en sala plena. ¿Será que discuten ahí las denuncias de corrupción? Le echan leña al fuego, Maggie. En lugar de resolver las cosas, las alargan, ¿no? El caso de Dunn, que tiene plazo y que por las cosas como se difunden y se pintan, no va a ser habilitado. Mira, Entonces solamente un hay, paréntesis ahí, Jimena. Vos sabés que yo pensaba que más bien están haciendo todo esto para hacer crecer esa candidatura de Jaime Dum, no creo, ¿no? no creo porque lo que han determinado, según se ha informado, es que ha pagado las deudas que van en el informe, pero no hay un informe de Contraloría de no tener deudas pendientes con el Estado, que es la solvencia fiscal. Entonces, al no haber la solvencia fiscal, debería inhabilitarse de una vez y no nuevamente dar plazo porque generan más incertidumbre todavía. Por otra parte, Jaime Dum tenía que cumplir dentro del plazo con los requisitos. No es que los presentas cuando quieras, ¿no? Él no ha sido inhabilitado, él no presentó su candidatura. Pusieron a Tapia en su lugar. Entonces, todos deben cumplir con la solvencia fiscal y si no son inhabilitados. Ahora, no ha presentado la solvencia más de un mes después, es inhabilitado y punto. No sé dónde le Claro, no ponen plazo. deberían estar dándole tantas vueltas. No, ellos son los del Tribunal Electoral los que no sé si no saben qué hacer o tienen miedo de hacer, que deciden alargar las cosas. Segundo, en el PDC hay un cuestionamiento tremendo de quienes tienen la sigla, que son varios, de unos que quieren bajar la candidatura y otros que no. Al parecer, 5 ya quieren bajarla y 2 no. ¿Qué va a hacer Rodrigo Paz? Porque la sigla no es de él. El momento que deciden bajar la sigla, se cae la candidatura de Rodrigo Paz, que es uno de los 5 que podría tener bancada. Ahí vamos a ir en unos minutos.
El caso de NGP, ¿va a continuar en la carrera Sindhu? ¿Va a poner a otro adorno de candidato presidencial? ¿Van a financiar una campaña para que el jefazo del partido vaya de vice y poner a uno de adorno de presi? Hmm. Me parece muy extraño. Puedo suponer que NGP se puede bajar. Molestando a Evo Morales. Evo Morales puede meter, y creo que ya lo está haciendo en la lista de Morena, seguramente en la de Andrónico también, mete a sus diputados, senadores en las listas para tener una bancada y seguir estorbando en el Parlamento. Hacen alianzas para ello. Aquí un paréntesis, Maggie. Tantas inhabilitaciones nunca antes vistas. Ayer yo estaba en un foro de mujeres donde estaba Gabriela Montaño y ella había hecho el análisis de las inhabilitaciones de las anteriores elecciones. La cifra es la siguiente: 28,8% de inhabilitados el 2014, 35,5% de inhabilitados el 2020 y 67% inhabilitados en esta elección. Son datos que compartió Gabriela Montaño, yo los anoté porque no había hecho ese análisis. Y sabes que el presentar listas con cualquier nombre o sin papeles, en algunos partidos ha sido una estrategia. ¿Cómo me dirás? Te inhabilitan, pero como tú ya has presentado, has inscrito la postulación con 330 nombres, te inhabilitan 223, como le ha pasado, perdón, 323 a Morena, que se ha quedado con 7, el 2%. Sí. ¿Y qué hace? Ya tiene todo inscrito, los puede sustituir, puede pactar con Evo Morales y decirle, mira, yo tengo campos, entonces traes tu lista. Claro, luego tienen que negociar quién va a la vicepresidencia, si va o no de senador el Evo, que es otro tema, pero han dejado abiertas las listas en el caso, sobre todo, creo yo, de los del lado del MAS, para seguir trabajando sobre alianzas y ver si entra la gente de Evo Morales en las listas. Habrá que hacer un seguimiento detallado cuando las listas ya se hagan públicas de si están más vistas en la de Andrónico, en la de Morena o si hay en la de Castillo, que por cierto está bien abandonadito, el más abandonado a Castillo, no lo han dejado. Está en silencio, no se sabe nada. Te cuento que aquí en La Paz sí se mueve, yo lo he visto, he estado o sea, lo he escuchado en el canal en Cadena A. Y en el foro de la Cayinco del Alto. Y lo que debo resaltar, Maggie, más allá de que a mí no me guste ningún candidato del MAS por principio, por lo que le han hecho al país, por lo menos tiene el coraje de ir a todas partes a plantear su programa, a discutir ideas. No me gustarán las ideas, pero Eduardo del Castillo está donde lo invitan. En ninguna parte lo he visto a Andrónico Rodríguez. Lleva copa, reunión de la Cayinco del Alto y se escapó a Sucre. La alcaldesa del Alto Hmm. no estuvo en el foro en el Alto, Maggie. Me parecen cosas que son errores demasiado grandes. Pero continuando con el tema, Evo Morales no creo que entre de ninguna manera porque se ha vuelto tóxico. El que se alíe con Evo Morales va a tener severos problemas, aunque le incremente el voto, es su muerte política. Parece una contradicción, pero Evo Morales puede jalar un poco de voto, pero el que se haya aliado con Evo Morales y le haya dado sigla, va a morir políticamente. Aunque Porque no Evo le den Morales, sigla, a ver, aquí voy a meter mi cuchara. a ver, dale. Prada, la candidata a la vicepresidencia, junto a Andrónico, ha dicho que la condición que ha puesto es que no se metan con Evo Morales. Ujú. Pero no se metan en el sentido de que no le produzcan daño a Evo Morales, Exactamente, pero eso puede ¿no? ser ya una señal en contra, que le juegue en contra o no. Claro, porque lo que están diciendo claramente es que no se van a acabar de desvincular del liderazgo de Evo Morales. A pesar de la corrupción, el narcotráfico, la pedofilia, el intento de matar de hambre a la gente, los muertos y todo eso, lo quieren mantener como líder.
Entonces, por supuesto que la cantidad de indecisos blanco y nulo que hay tiene que ver con que ya no quieren más eh, al MAS como tal y no saben dónde migrar el voto, por una parte. Por otro lado, otro porcentaje que Evo Morales y no sabe dónde va a ir, está esperando. Y por otro lado, en la oposición, yo creo que hay una gran cantidad de gente donde yo me incluyo. Estoy esperando a ver cuál está la cabeza para votar por él y voy a votar por los uninominales del segundo opositor mejor posicionado a nivel nacional. Así entran más diputados, ¿no? Pero ese porcentaje muy grande en algunos departamentos, más del 40% del que no sabe no responde todavía, tiene que ver con esta incertidumbre que genera el Tribunal Electoral con no tomar decisiones cerradas, ¿no? Siguen haciendo alianzas, ya no las pueden registrar, van a completar listas en base a esas alianzas y ese caos y ese desorden, hasta poco antes de la elección, falta poco más de un mes, nos impide saber quiénes son los candidatos en las listas, Maggie. A ver si nos da tiempo investigarlos. Después Ujú. tienes la situación de Morena. Yo no sé cómo alguien no ha hecho aún un recurso, porque hay una norma que dice que los partidos debían tener personería jurídica vigente 120 días antes de la convocatoria de elecciones. Morena tenía 50. Ya lo observaste en una anterior Sí. entrevista. Y sin embargo la han habilitado. Es decir, el Tribunal Electoral cumple las normas que quiere e incumple las que quiere también. No son serios y un árbitro que no es serio nos puede traer muchos problemas. Y lo último, pueden sacarle una sentencia ejecutoriada a cualquier candidato para bajarlo. Si la posibilidad de las encuestas que hoy nos dicen que puede ir segunda vuelta Samuel Tutó, aunque es mucho decir porque ninguno llega al 20%, o sea, es muy temprano para tener conclusiones, nos permite algunas certidumbres. Primero, nadie puede ganar en primera vuelta, Maggie. No Eso hay ya manera, está no hay prácticamente manera. clarísimo. Sí, en segundo lugar, y esto te planteo la tendencia histórica, se han concentrado los votos en los dos primeros, en los últimos 20 años, entre el 84 y el 90%, en los dos primeros. Podríamos suponer que en esta elección, ya no sé en dos, sé en tres, pero te estoy diciendo que hasta acá los que están, que son Unidad, Libre y la Alianza de Andrónico, que en este momento no me acuerdo, creo que es Alianza Popular. Es Alianza Popular, sí. AP, me hace recuerdo AP al acuerdo patriótico entre MNR y ADN, ¿te acuerdas? La misma sigla, no se habrán dado cuenta. Si esos tres concentran el 90% de los votos, los otros siete se van a repartir el 10%, lo que podría implicar que el MAS pierda la personería jurídica. Y creo que esa sería la estacada final de Luis Arce, ¿no? Se quedan, no solamente que les quito la sigla, sino la mato. Me parece que eso habrá que ver. Y si me equivoco, y por el tipo de elección que tenemos hay una dispersión mayor de los votos, tal cual van las cosas, solo van a tener bancadas Samuel, Tuto, Andrónico, Manfred y Rodrigo Paz. Si lo bajan a Rodrigo Paz, ese voto va a migrar obviamente hacia Samuel y Tuto, o Manfred no va a migrar hacia Andrónico. Entonces, pareciera que máximo tres, como siempre, o cuatro bancadas van a tener presencia en la Asamblea Legislativa y el resto están en la elección de adorno. No te olvides que si el partido no llega al 3% y gana un uninominal, no lo pueden habilitar porque el partido pierde sigla. Ya ha pasado en alguna elección anterior con Cacho Herrera, me parece, que el 2014 él ganó, pero nunca lo habilitaron porque el partido no llegó al 3%. Entonces, en resumidas cuentas, te estoy diciendo, la competencia está entre Unidad,
Libre, la Alianza Popular, Súmate y el PDC sí se queda. Ahí tenemos que concentrar nuestra atención. Ahora, si uno considera eso, bueno, súmate con Manfred están también bien rezagado, ¿no? Me acuerdo bien que vos me dijiste, Manfred comienza con una buena intención de voto y después siempre se va bajando. ¿Cuál es Sí. el riesgo o a quién beneficia en este momento este caos que hay? ¿Y cuál es el riesgo, si vamos cerrando el círculo, de que la disputa, la pelea encarnizada entre Alianza Unidad y Libre se profundicen más? ¿Sabes? Sería el suicidio político de ambos, porque definitivamente lo que el país espera es que cualquiera de los dos llegue al poder. Creo que a la gran mayoría no le hace diferencia si es Samuel o es Tuto. Y si tú revisas los programas, la ideología y las propuestas, uno más radical, el otro menos radical, pero ambos son demócratas liberales. ¿Cuál sería la gran distancia entre ambos en términos programáticos, ideológicos? No hay tal. Personal, Entonces, no, deberían complementarse, deberían haber hecho un solo binomio. No lo sé, no lo han hecho, estamos donde estamos. Cualquiera de las demás oposiciones que se baje, le vaya para un poco a cada uno, un poco al Tuto y un poco al Samuel. ¿No ve? Aunque se bajara uno y diga yo apoyo al Tuto, eso no significa que el voto va a migrar automáticamente. No es así. Y si nos, y si seguimos en que no logran pasar el 20-22% como han mostrado las encuestas, van a tener que tomar algunas decisiones y algunos cambios, Maggie, porque con 22 o con 20 no van a ganar la elección. Punto. Y en esa postura tan cerrada pueda suceder que se desgaste. Morena está en 1.3, creo, el más en 1.7. El que tiene opciones es Andrónico. Entonces, si del voto, ese voto de indecisos, blanco y nulo, empieza a concentrarse en Andrónico, uno de los dos se queda fuera de la segunda vuelta. Uno de los dos se queda fuera de la segunda mira vos. vuelta y va a ser entre Samuel y Andrónico o Tuto y Andrónico. Poner al país en ese riesgo, en el riesgo de que vuelva el MAS al poder, va a ser la muerte política del Samuel y del Tuto. Yo creo que todavía tienen un mes para empezar a cambiar el chip, guardar sus egos en una cajita, ojalá que luego la cajita la boten al río, y pensar en su propio futuro político. Si quieren seguir haciendo política en Bolivia, van a tener que dejar la pelea entre el uno y el otro y recordar que en esta elección está en juego no solamente, como decimos, el futuro del país, es, ¿sabes? La crisis moral, la crisis Mm. de valores, la crisis económica, la crisis social, la inseguridad, todo. Es una crisis multidimensional muy grave, casi entramos en default, la deuda externa, la baja de reservas, todos los elementos para la peor combinación. Entonces no puede ser que porque se creen predestinados o se creen los más capaces, nos lleven al abismo. Si en las próximas encuestas la tendencia se mantiene y ellos empiezan a crecer y la segunda vuelta va a ser entre los dos, ya está bien. El país podrá decidir cuál de los dos le gusta más. Pero si seguimos allí estancados en 20-22%, y el que está en 13,7 empieza a subir a 17, 19, 20, querida Maggie, uno va a expulsar de la segunda vuelta al otro y ambos van a morir políticamente porque el país no se los va a perdonar, como no le ha perdonado a Yanine Áñez. ¿Tú recuerdas que fue absolutamente injusta la sanción? Que la tomen presa, que no le dejen ver a un médico, que la sentencien. Ha sido absolutamente injusto, ha sido decisión política,
¿Tú has visto gente salir a marchar a las calles por esa injusticia? Nada. Todo el país ha abandonado a Yanine Áñez porque estuvo en desacuerdo con que aprovechó los 15 minutos para hacer el bien por el país, pensando en ella y en sus intereses. Y en los de Murillo y en los de Ortiz, ya sabemos, ¿no? Pero ese error nos ha costado el retorno del MAS. Nadie le va a perdonar a Yanine Áñez. Murió políticamente, nunca más va a ser nadie. Si está 30 años en la cárcel, nadie va a ir a llorar por ella. Y eso es una pena porque es injusto, pero ha sido su error. Entonces, temo yo que si seguimos así, uno de los dos o ambos van a morir. Y además, Maggie, nunca se olviden de Nicaragua y de Venezuela y de lo que pasa en Cuba. La franquicia, el menú implica inhabilitaciones. Y no los iban a inhabilitar pues antes que se registren, tenían que esperar a que se inscriban para inhabilitarlos. Tanto Tuto como Samuel tienen juicios por racismo y discriminación, que son tan subjetivos, no es que tienes que probarlo como el daño económico al Estado, ¿no ve? Son tan subjetivos que uno de sus jueces puede fallar que sí, que ha habido racismo y darle una sentencia de 2 años que la puede hacer en domicilio, pero con esa sentencia lo inhabilitan. Entonces pueden inhabilitar a uno de los dos o a ambos. Si eso sucediera, lo que deberían hacer es bajarse para que siga el otro. Y si los bajan a los dos, uno solo repone candidato presidencial para que todo el mundo se concentre allí. Tienen que pensar que está en juego no su carita, sus intereses o lo grandiosos que son, sino el futuro de todos nosotros. Un gobierno más del MAS y encima que no han desmontado el fraude Maggi, un gobierno más y de veras que la situación va a ser ni siquiera como en Cuba, o Venezuela, perdón, va a ser como en Cuba. Nos vamos a morir de hambre. En eso vamos a acabar un país como el nuestro, con tantas oportunidades. Así que creo yo que hoy más que nunca tenemos que poner atención a los opositores. Los otros se están destruyendo solos y Andrónico Maggi es el más débil de todos los candidatos. Es más débil que Castillo. Castillo al menos tiene discurso, algo de aparato tendrá de él, del ministerio, no importa, pero de él. Andrónico no tiene nada, depende del Álvaro, de la Prado, depende del Félix Pazzi, que es un hombre profusamente ambicioso. Yo quería que se alíe con Johnny Fernández, más así va a tener a otro patrón encima, pero bueno, él solo por sí mismo no tiene estructura de nada y depende de esos dirigentes prebendalistas que te piden todo a cambio de plata o de algo. Así que si encima entra Evo Morales en esa alianza, realmente te da lástima el hombre, porque él no decide nada, no tiene estructura, no tiene sigla, no tiene base y ni siquiera tiene liderazgo y discurso propio. No va a una entrevista, dime si lo has visto en una entrevista. No, no está yendo. Están pidiendo que les pasen las preguntas para ver si va o no a los medios. Pero sé que en algunos casos le han pasado las preguntas y a pesar de ello no ha ido, Maggie. No, el chico no es capaz de tener una entrevista periodística, no te digo un debate con los otros candidatos, te digo una entrevista periodística. Lamentablemente es tan vulnerable que además nos va a salir con el tema de que el debate con el pueblo, como ya ha dicho Félix Pazzi, y ese es el mejor recuerdo que podemos tener de Evo Morales. Él no discute no debate con candidatos, él debate con el pueblo. Es un pequeño Evito. Mm. Entonces, está muy complicado el MAS. Qué pena que los opositores, en lugar de actuar racionalmente y con el corazón también pensando en el país, estén en competencia el uno con el otro. Es realmente ridículo, es absurdo y es imperdonable, Maggie. La verdad que panorama muy complicado.
Me estoy quedando a medias, Jimena, porque quería preguntarte sobre Tribunal Supremo Electoral, pero te pido por favor que podamos continuar entre semana con esta conversación, porque con vos necesito mucho más que solamente 25 media hora. Contigo cuando quieras, menos lunes y miércoles que doy clases todo el día. El jueves va Así a ser, que ya, ¿ya? cuando gustes, Maggie, con todo gusto. Importantísimo Gracias. tenerla a Jimena Costa con un análisis mucho más al detalle. El compromiso es este jueves de 8 a 9 de la mañana vamos a estar con Jimena Costa. Davidco, nos vamos a ir directo por favor al corte, pero antes permítame compartir una buena noticia de la mano de Sofía. ¿Ustedes sabían que hay un día latinoamericano de la carne de pollo? Bueno, yo no sabía, me he enterado recién. Existe ese día, se celebra, el primer viernes de julio de cada año. Esto desde 2021. La fecha ha sido instituida por la Asociación Latinoamericana de Avicultura con el propósito de resaltar el valor de esta proteína como una de las más accesibles, completas y versátiles en la alimentación de la población. Este año, el Día Latinoamericano de la Carne de Pollo se celebró el viernes de la semana pasada y Sofía también conmemoró la fecha. ¿Cómo no, digo yo? Si desde hace 45 años Sofía destaca en la producción avícola. Sofía aprovechó la fecha para reafirmar su compromiso con una alimentación saludable, accesible, responsable, destacando de manera muy especial las cualidades de la carne de pollo, una de las proteínas más consumidas en América Latina y fundamental en la dieta de las familias bolivianas. La carne de pollo es rica en proteínas de alta calidad, esenciales para el crecimiento y la regeneración muscular, es baja en grasa saturada, es rica en vitaminas, complejo B sobre todo, en minerales como el zinc, fósforo, selenio, refuerza el sistema inmunológico, ayuda a la recuperación física y además es versátil en la cocina. Todas esas cualidades nutricionales, de la carne de pollo, representan una alternativa con menor huella ambiental respecto a otras carnes. Ese es un plus. Esto la convierte en una opción sostenible. Ese es un factor muy importante para Sofía, que alinea su trabajo, el trabajo diario, con los objetivos de desarrollo sostenible, impulsados por Naciones Unidas, ya lo sabemos. Así lo ha destacado además Edme Hewitt, que es la gerente de comunicación y responsabilidad empresarial. Edme nos ha dicho que en especial son 2 de los 17 ODS que tienen un impacto en las políticas de Avícola Sofía. El segundo ODS, que es hambre cero, y el 12º objetivo de desarrollo sostenible, que es producción y consumo responsable. Ya aprendí, existe un día latinoamericano de la carne de pollo, ¿sabían ustedes? Y también entendí por qué Sofía ha celebrado esa fecha con bombos y platillos. Ahora sí, nos vamos. Volvemos enseguida. Ya regresamos con Maggie Talavera, periodismo sin Photoshop. No